Bien, chicos. Algo importante del DCL es que no pueden hacer sobre el DCL ningún gráfico del sistema ni descomponer las fuerzas. Y por sistema, por supuesto, me refiero al sistema físico, ¿no? Me refiero a la parte del universo que están estudiando. Un DCL debe ser completamente aislado, ¿no? Solamente lo único que yo debo ver es el cuerpo y las fuerzas que actúan sobre él. No tengo por qué mirar paisaje, no tengo por qué mirar una descomposición de estas fuerzas, no. Solamente debo ver a las fuerzas, eso es un DCL. Bien, entonces vamos a empezar. ¿Qué me dicen de esa figura que están viendo? Ahí pueden ver que se ha dibujado, ¿no? A las fuerzas sobre los bloques M minúscula y M mayúscula. ¿Qué me dicen? ¿Eso de ahí es un DCL? Esto es importante. Los leo en el chat. ¿Eso que están viendo en la imagen es un DCL? ¿Sí o no? Esto de acá, ¿no? ¿Es un DCL? Sí, no, ¿qué piensan? Vamos. Ya les he dicho muchas veces que la ciencia no se trata de ser un espectador, ¿no? Si bien es cierto que en la parte inicial, que es teoría, yo hago básicamente un monólogo, más adelante yo doy espacios para que luego sean ustedes los que tengan que pensar y decir algo, ¿no? Esa imagen que está ahí, ¿es un DCL o no es un DCL? Esto que está acá, ¿es un DCL o no es un DCL? Ustedes lo tienen que decidir, ¿ah? No yo. Sí, no. ¿Qué deciden? Algunos me dicen que sí es un DCL, otra persona también me dice que sí es un DCL. No, chicos, no es un DCL. ¿Saben por qué no es un DCL? Porque en un DCL no se puede hacer, no se puede identificar las fuerzas sobre el gráfico. Para que esto sea un DCL, tendríamos que tener simplemente esto. ¿Ok? Eso es un DCL. Un cuerpo aislado y las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Esto de acá no es un DCL porque estás añadiendo información que no es relevante. Estás añadiendo piso, estás añadiendo una polea, estás añadiendo inclusive la aceleración que se le comunica. Eso no es lo importante. Al menos a un DCL, lo único que le interesa son las fuerzas que actúan sobre el cuerpo.
El lugar donde se encuentra, las características del ambiente no son importantes para un DCL. Entonces eso de ahí no es un DCL porque hay fuerzas sobre el gráfico. Ahora, ¿qué me dicen de eso de ahí? ¿Eso de ahí es un DCL? Está muy bien que participen, porque la ciencia se aprende, como siempre les digo a ustedes, de ensayo y error. Si ustedes no intentan, si ustedes no se equivocan, jamás van a aprender. Es completamente imperativo que ustedes piensen y tomen sus decisiones, porque como futuros profesionales, todos ustedes van a tener la libertad de tomar las decisiones que quieran, sí, pero para que sean buenas decisiones, para que sus planes profesionales tengan éxito, tienen que tomar decisiones basadas en principios bien establecidos y tienen que argumentar todo lo que hacen. Eso es lo que hace un profesional. Entonces yo ahora les estoy pidiendo que tomen una decisión. Esto que están viendo, ¿es o no es un DCL? Y en todo caso, agradecería si me dicen además por qué no lo sería. Importante, a manera de nota, yo les coloco, ¿no? Sobre un DCL no puede haber fuerzas sobre el gráfico y las fuerzas tampoco pueden estar descompuestas. Entonces, con esa información a la mano, ustedes como futuros profesionales, ¿qué me pueden decir? Esto que está acá, ¿es o no es un DCL? No tiene nada de malo equivocarse, nadie nace sabiendo, pero tienen que intentarlo. Alguien me dice no, ok, me ha dicho que no. Eh, no discuto que hayas dicho que sí o que hayas dicho que no, pero lo que sí te discuto es que no me estás diciendo un por qué. ¿Por qué crees tú que es no? ¿Cuál es tu razón? Bien, eso es lo que hace un profesional. Su compañero me ha dicho no. No, profesor, esto que está acá no es un DCL. ¿Y por qué no es un DCL? Porque, profesor, mire, el peso está descompuesto. Y eso no puede pasar. En un DCL yo no me tengo que adelantar a descomponer las fuerzas. Yo solo tengo que colocar las fuerzas tal cual se encuentran en el sistema. Bien, eso es lo que yo quiero. No es un DCL. ¿Qué me dicen de esto de acá? Eso que está ahí, ¿es un DCL? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? Eso no es un DCL. Vamos, tomen una decisión y de ser posible, díganme qué respalda su decisión. Eso es lo más importante. Eso es lo que ustedes tienen que desarrollar. Si ustedes creen que se van a comenzar a formar como profesionales el primer día de universidad, están equivocados. Ustedes desde ahora se están formando. Cada día que ocurre, cada día que transcurre, ustedes se forman aunque no lo crean. Si no han tomado seriamente o no han tomado conciencia de eso, les aconsejo que lo vayan haciendo. No es que sea tarde, precisamente. Vamos, quiero leerlos. Este último diagrama, ¿es o no es un DCL? Solo para que quede claro, porque es una cuestión de terminología, acá dice FW. Y W es la letra que se le suele asignar al peso, porque viene del inglés weight.
Este de acá que dice Fw con dos paralelas es la fuerza del peso paralela a la superficie. Y este de acá que dice Fw con el símbolo de perpendicularidad es el peso, pero la componente que es perpendicular a la superficie sobre la cual se desliza la mujer, ¿no? Y esto que está acá, Fn, por supuesto, es fuerza normal. ¿Qué me pueden decir? Eso no es un DCL. Vamos. Bien, vamos a avanzar, ¿ok? Más allá de que ustedes me contesten o no me contesten por chat, chicos, ¿ok? Más allá de eso, es importante que ustedes tomen una actitud más activa en la ciencia, ¿ok? La ciencia no se aprende siendo un espectador, la matemática no se aprende mirando. Tienen que hacer cosas, tienen que destruir cosas, tienen que construir cosas, tienen que practicar, tienen que hacer ejercicios. No, no basta con sentarse a clases. Los ejercicios, de hecho, son muy importantes porque inclusive varias veces los ejercicios les dejan lecciones que en clase no se pueden hacer por cuestiones de tiempo. Eso que está ahí tampoco era un DCL, chicos, porque cometía todos los errores, ¿no? Descomponía el peso y no solo descomponía el peso, sino que además se están graficando las fuerzas sobre un dibujo, sobre un gráfico. Eso tampoco es admisible, ¿no? Un DCL correcto de esa situación hubiera sido simplemente dibujar a la chica, tal vez de manera puntual o como un bloque, como ustedes prefieran, luego graficar su peso y la normal, ¿no? Y puede ser el ángulo que hay entre el peso y la normal. Esto de acá no está mal, ojo, no está mal colocar este ángulo, porque yo no estoy descomponiendo nada, ¿no? Simplemente estoy diciendo cuánta abertura hay entre la normal y el peso. Eso no es un crimen. Lo que es un crimen es descomponer la fuerza. Bien, si esto está claro, entonces pasemos a la siguiente. A ver, por cuestiones de tiempo, solamente voy a poder hacer este ejercicio con ustedes y para la siguiente clase estaríamos haciendo muchos más ejercicios. Tal vez les hago un repaso de la teoría para que esté un poco más fresco y pasaríamos a hacer puros problemas la siguiente clase. Bien, entonces este ejercicio es interesante, ¿no? Quiero que me contesten lo siguiente. ¿Por qué es difícil empujar un automóvil? Cuando digo empujar un automóvil, lo digo de la manera más natural posible, ¿no? O sea, me refiero a aplicar una fuerza de ese modo. Y por supuesto, lograr que el auto salga del reposo. ¿Por qué es difícil empujar un automóvil en reposo? ¿Por su peso o por su masa? Los leo, chicos. Esto de acá es importantísimo. Quiero ver de qué manera aplican los conceptos y los principios que hemos aprendido hoy día. ¿Por qué es difícil empujar un automóvil en reposo? ¿Por su peso o por su masa? Traten de acordarse lo que es peso, traten de acordarse lo que es masa. Ya hemos discutido esas cosas y deberían estar en la capacidad de responder esta pregunta. Bien, alguien me dice por su masa. Eh, ok, no discuto tu elección. Como futura profesional debes saber lo que haces, pero me interesa saber en qué se respalda tu decisión. ¿Qué te lleva a pensar que la masa es la responsable de la dificultad del empuje de un automóvil? ¿Te importaría explicarme un poco más?
Vamos. Necesito, necesito eso de ustedes. Necesito que estén en la capacidad de tomar decisiones. Eso es lo que hace un profesional, toma decisiones, pero a la vez es importante que desarrollen la capacidad de respaldar sus decisiones. Y sus decisiones, chicos, tienen que estar respaldadas en principios bien establecidos. A ver, un alumno me dice por su peso, porque la gravedad también interviene. Es verdad lo que tú dices. Eh, el peso es la atracción gravitacional que siente. El peso tiene que ver con la gravedad, sí, ¿no? O sea, el peso es la fuerza de atracción gravitacional que hace la Tierra sobre el auto. Pero cuando dices que interviene, no te entiendo, ¿no? O sea, no te entiendo que me dices que interviene. ¿De qué manera interviene? Está un poco suelto lo que me dices. Está bueno tu pensamiento, pero me gustaría que concretices eso de interviene. Está un poco suelto si te das cuenta. A ver, vamos a seguir leyendo. Por su peso, ya que el peso es la gravedad que ejerce sobre la masa. A ver, entiendo lo que me quieres decir, pero un par de cuestiones que debemos de aclarar, ¿ok? No se hagan bolas con el lenguaje, chicos. El peso es una fuerza, ¿ok? El peso es una fuerza. La fuerza que ejerce quién sobre quién, en este caso el peso del auto es la fuerza que ejerce la Tierra sobre el auto. Y esa fuerza es de naturaleza gravitacional, correcto. Pertenece a uno de los cuatro tipos fundamentales que hemos visto inicialmente. De ahí, a ver, ¿qué más me estás diciendo? Por su peso, ya que el peso es la gravedad que ejerce sobre la masa. Ya, pero ahí tú no me estás dando una explicación. Ahí tú lo que me estás diciendo es la definición de peso. En todo caso, lo que yo te diría es de qué manera el peso tiene que ver con la dificultad de empujar un automóvil. Tú me estás diciendo porque existe esta cosa llamada peso, ya, pero ¿eso qué tiene que ver? Otro alumno me contesta la masa porque su unidad es el kilogramo. No entiendo muy bien eso que tiene que ver. ¿Qué pasaría si la masa se midiera en... ¿Qué pasaría si la masa se midiera, qué sé yo, en libras? ¿Eso cambiaría las cosas? No entiendo muy bien ahí qué ha querido decir ese alumno. A ver, pero hasta acá, chicos, está muy bien que lo intenten. Yo sé que las cosas que hemos explicado son muy técnicas y aún demanda un tiempo que las asimilen, pero si no lo intentan, estas ideas jamás van a ser asimiladas. A ver, sigamos leyendo. Es decir, la gravedad hace que el auto esté más fijo al suelo y esto dificulta su desplazamiento. Mm. Es interesante lo que me dice este alumno. Este alumno me dice que la gravedad, la atracción gravitacional que hace la Tierra, es la responsable de que el auto esté muy, muy fijo al suelo. Y debido a que el auto está muy, muy fijo al suelo, eso de ahí es la responsable de que sea difícil de empujar. ¿Estás seguro? ¿Alguna vez, a ver chicos, ¿alguna vez ustedes han empujado un auto? Creo que tenemos que comenzar por ahí. ¿Alguna vez han empujado un auto o han visto a las personas empujando un auto? Algunos me dicen que sí. Ah, ok. Entonces mi pregunta es esta. Cuando las personas empujan un auto, o sea, tiene una dificultad empujar el auto. Sí, definitivamente tiene una dificultad de empujar el auto.
pero no es que sea imposible, ¿no? O sea, sí se puede empujar el auto. Yo entiendo lo que me quiere decir este alumno cuando me dice que el peso del auto hace que esté más fijada al suelo y eso dificulta el desplazamiento. Claro, el alumno está haciendo referencia a la fuerza de rozamiento, pero hay un detalle ahí, que el auto tiene ruedas y como el auto tiene ruedas, esa fuerza de rozamiento de momento podemos despreciarlo. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿por qué es difícil de empujar un automóvil? Tal vez esto los ayude un poco. Chicos, yo no quiero, yo no quiero levantar el automóvil. Yo lo que quiero es empujarlo. Si lo que quiero es empujarlo y hay una cierta dificultad en empujarlo, ¿cuál es el principal responsable? ¿El peso o la masa? Cuando yo trato de levantar un automóvil, ¿cuál es el principal responsable? ¿El peso o la masa? Piensen en esas cosas. Un alumno ahora me dice que la dificultad de empujar el automóvil radica en la masa. ¿Por qué la masa? ¿Qué te hace pensar que es la masa y no es el peso? Y con esto creo que ya terminamos. Si ese alumno fuera tan amable de explicarme por qué la masa y no el peso, se lo agradecería. Me lo ha escrito con entusiasmo incluso. Masa, ya pues. Ok, tienes total libertad de argumentar como tú quieras. Si tú piensas que dando un ejemplo vas a aclarar el asunto, no hay ningún problema. De hecho, muchos abogados hacen eso, ¿no? Muchos abogados, para tratar de explicar su caso, hacen analogías con otros casos ya estudiados. Y al alumno que me dijo que el peso hace que el auto esté más fijado al suelo, yo le diría que reflexione en esto, ¿no? O sea, yo lo que quiero hacer es empujar el auto. No quiero levantarlo, quiero empujarlo. Cuando tú levantas un auto, ¿cuál es el principal responsable de la dificultad? ¿El peso o la masa? Ya. Cuando lo empujas, ¿cuál es? ¿El peso o la masa? Pero está muy bueno que comiencen a cuestionar esas cosas. Está muy bien que comiencen a conjeturar y todo. Bien, gracias. Uno de sus alumnos, no, no son sus alumnos. Uno de los alumnos acaba de darme una respuesta basada en un principio. Profesor, creo que es la masa, porque el auto posee cosas adentro, masa, y esto hace que la aceleración al momento de moverlo sea difícil. Bueno, más allá de algunas críticas con respecto a la forma como me has dado la respuesta, el fondo es correcto. Lo que el alumno está haciendo es hacer uso de un principio que ha aprendido el día de hoy, que es el concepto, que es el principio de segunda ley de Newton y el concepto de masa. Como yo les expliqué, la masa
es la propiedad que tienen los cuerpos que refleja su resistencia al cambio en el movimiento, y la segunda ley de Newton nos permite cuantificar eso mejor, ¿no? La segunda ley de Newton dice que fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces, si yo aplico una fuerza a un auto, yo lo que intento hacer es comunicarle una aceleración para que salga de ese reposo. Quiero cambiar este estado, quiero cambiar, esa es mi intención. El auto por sí solo no va a cambiar, el auto por sí solo no va a salir del reposo. Tengo que aplicar una fuerza, pero esa fuerza, mejor dicho, la aceleración que va a salir como resultado de aplicar la fuerza, va a estar controlada por la masa del auto. Como la masa del auto, como la masa del auto es muy grande, ¿sí? Como la masa del auto es muy grande, esa es la razón por la cual salen aceleraciones pequeñas. O dicho de otro modo, debido a que la masa es muy grande, la del auto es muy grande, yo sé que el auto presenta una gran dificultad para oponerse a los cambios de estado de movimiento. Eso es lo que yo buscaba. Critico un poco la forma, ¿no? La redacción, porque todavía hablas de manera un poco suelta, pero el fondo, la idea, la intuición está bien, esa es la actitud. Solo es cuestión de un poco de práctica y tal vez lectura para que expreses de una mejor manera tus ideas. Pero está muy bien. Aún así, a trabajar lo que te he dicho, ¿eh? Un profesional también tiene que estar en la capacidad de comunicar sus ideas de manera eficiente. A ver, ¿qué más me han dicho por acá? Ah, ok, me han dado un ejemplo, ¿no? Masa de 60 kilogramos, pero mi peso sería de 588 newtons. Ok. Ok. Me has dicho, a ver, para la persona que me dio el ejemplo, me has dicho numéricamente la diferencia que hay entre masa y peso, pero todavía no me queda claro cómo eso responde a la pregunta. Pero creo que todos han ido por buen camino. A ver, pero uno de los alumnos tocó un tema interesante, ¿no? Que es el tema de que el auto está muy fijado al suelo. A ver, chicos, el tema acá es el siguiente. Si ustedes realizan un DCL del auto, el cual yo no puedo hacer ahora, pero haciéndolo de manera un poco floja sería el siguiente. El auto tiene un peso, ¿no? Tiene un peso que está dado por su masa y por G, mg. Bien, el asunto es el siguiente. Cuando yo intento, cuando yo intento levantar un auto es muy complicado, porque para levantar un auto, primero tengo que equiparar su peso y luego tengo que ejercer una fuerza más grande que el peso en sentido opuesto si quiero levantarlo. Espero que eso esté claro. Entonces, si yo pretendo levantar un auto, ¿cuál es la razón por la cual es difícil levantar un auto? Por su peso. Definitivamente su peso, porque su peso es la que me pone una barrera. Su peso es la que me dice, oye, primero alcánzame, porque si nunca me alcanzas, nunca vas a ser capaz de, nunca vas a ser capaz de hacerme entrar en movimiento. Pero en el caso del empuje es distinto, ¿no? O sea, en el caso del empuje, no es que yo tenga que enfrentarme al peso. En el caso del empuje, yo solo tengo que enfrentarme directamente, como muchos de ustedes me han dicho, con la masa del auto, con su resistencia natural al cambio, que está medida, está definida como masa. Ahora, uno de sus compañeros mencionó algo interesante, ¿no?
Uno de sus compañeros mencionó que cuando el auto, que como el auto tiene mucho peso, está muy fijado al suelo y por ende eso dificulta el movimiento. Ya. Lo que ese alumno me está diciendo es esto, ¿no? Lo que ese alumno me está diciendo es, profe, mire el panorama completo. El auto ejerce un peso, pero el auto no atraviesa la pista. Correcto, el auto no atraviesa la pista. Por ende, hay una fuerza normal que se distribuye en los neumáticos. Y esta fuerza normal es la que luego va a ser responsable de una fricción cuando yo intente empujar el auto. La fuerza de fricción o de rozamiento es algo que todavía no estamos estudiando, pero existe. Sin embargo, tengo que decirte lo siguiente, ¿ah? O sea, esto es algo que también es muy bueno porque ocurre mucho en el mundo real. En el mundo real, ustedes como futuros profesionales van a estudiar situaciones y se van a dar cuenta de que la realidad es muy complicada. Complicada en el sentido de que hay muchos factores que intervienen en un fenómeno concreto. Entonces, ustedes como futuros profesionales, lo que tienen que hacer es identificar cuál de los factores tiene el mayor impacto sobre el fenómeno que están estudiando. Entonces, lo que dice su compañero es cierto. No es que el peso del auto tenga un efecto nulo sobre la situación, tiene un cierto efecto. Si no hubiera peso del auto y si no hubiera pista, no existiría esta fricción que se opone a mi objetivo. Pero si tengo que comparar el efecto que tiene el peso del auto con el efecto que tiene la masa sobre el auto cuando trato de empujarlo, definitivamente, definitivamente la masa del auto es un factor mucho más considerable que su peso. Pero por otro lado, y por eso les daba el ejemplo, ¿no? De levantar el auto, pero por otro lado, si yo trato de levantar el auto, definitivamente el peso del auto es un factor mucho más importante que mirar solamente la masa del auto. O sea, si yo trato de levantar un auto, yo no me voy a quedar solamente con el dato de su masa. Yo voy a querer saber además su peso, porque sé que para levantar el auto primero voy a tener que equiparar ese peso. En cambio, cuando yo empujo, sí podría considerar su peso y tratar de estimar esta fricción, pero realmente no es importante. Lo importante acá es saber la masa del auto. Eso es lo que me dará a mí una buena idea de, de la dificultad al momento de empujar el auto, del momento a partir del cual va a despegar de su estado de reposo. ¿Sí han entendido, chicos? Los leo en el chat si se han entendido. Si tienen alguna consulta, también me la hacen. Bien. Algunos me dicen que sí han entendido. ¿Todos están de acuerdo? ¿Todo el mundo ha entendido? Claro, estrictamente hablando, como decía su compañero, no es que haya un único factor. De hecho, ustedes se van a dar cuenta, la realidad es muy complicada y hay muchos factores que intervienen en las cosas que nosotros vemos todos los días. El precio del dólar, el clima, los microclimas, son cuestiones complejísimas, en donde intervienen muchas variables. Pero, a pesar de eso, existen factores que tienen un mayor impacto que otros. En este caso, que simplemente es empujar, la masa es un factor mucho más determinante que el peso. A mí realmente no me interesa gastar energía en calcular el peso. Con la masa yo soy feliz. Con la masa yo me hago una idea de qué tan difícil es empujarlo. En cambio, si quiero levantar el auto, esa es otra historia. Si quiero levantar el auto, yo no voy a ser feliz solo con su masa. Voy a querer además calcular el peso para saber qué fuerza voy a tener que equiparar o vencer. ¿Me dejo entender?
Entonces, chicos, esa clase de pensamientos, por favor, es importante que las vayan adquiriendo, ¿ah? A mí me interesa que ya vayan pensando como profesionales. Como les decía, ustedes no comiencen a formarse desde el primer día de universidad. Eso es una mentira. Ustedes desde ahora ya se están formando y se lo tienen que tomar en serio. Bien, entonces voy a dejar de grabar